En Apocalipsis 17 se menciona una ramera que está sentada sobre muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Controla todos los eventos históricos. Dios le permite hasta cierto punto. Esta mujer es ramera. Ahora yo pregunto, ¿qué representa en las profecías una mujer? Simbólicamente. La iglesia. Una mujer pura, como la de Apocalipsis 12, representa una iglesia pura. Pero una mujer ramera representa una iglesia que se ha prostituido. ¿Y cómo es que la iglesia se ha prostituido? ¿Quién debe ser el único esposo de la iglesia? Cristo. Pero ¿qué sucede cuando la iglesia se une con los poderes civiles en vez de unirse con Cristo? Eso es adulterio. Vamos a leer Apocalipsis 17, 1 y 2. Ya no se habla de unir hierro y barro. Se usa otro simbolismo. Ahora es la ramera, que es la iglesia, uniéndose con los reyes de la tierra, que sería representado por el hierro. Dice en Apocalipsis 17, 1 y 2, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera? Debía estar solo casada con Cristo, ¿verdad? No, la iglesia no debe estar metida en política, no debe estar metida en esas cosas. Estamos para predicar el evangelio. Ahora, ¿cómo se convirtió en ramera? El versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo se tornó esta iglesia fornicaria? Porque tuvo relaciones ¿con qué? Con los poderes civiles de la tierra. Es decir, en la etapa de los pies iba a haber una unión de la iglesia con el poder civil. Ahora, cuando lleguemos a Daniel 7, vamos a ampliar muchísimo esto, muchísimo más, porque cada capítulo de Daniel le agrega detalles a este capítulo fundamental, que es el capítulo 2. Ahora, quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía. Lo que yo he presentado no es idea mía. La Biblia presenta esto, como vimos en Jeremías 18, el asunto de la creación, el del cuerpo con el espíritu, Ezequiel 37, es decir, tiene base bíblica, pero el Espíritu de Profecía lo confirma. Dice en el comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 178, el tomo 7A tiene la compilación de todas las citas de la hermana White en todos los 9 tomos del comentario bíblico. Ella dice lo siguiente: hemos llegado a un tiempo cuando la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Dice ella, hemos llegado a ese tiempo, a los pies de hierro con barro. Y luego escribió lo siguiente: la mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado se representa con el hierro y el barro. ¿Qué es lo que representa el hierro y el barro? La mezcla de los asuntos de la iglesia con las del Estado. Sigue escribiendo, esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Porque cuando la iglesia fornica con el poder civil le exige a la iglesia ciertas cosas. Ustedes lo saben. Cuando la iglesia pide ayuda del poder civil, el poder civil dice, me debes. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Sigue escribiendo, la mezcla de los asuntos de la iglesia con los del Estado se representa con el hierro y el barro. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Qué es lo que han hecho los poderes civiles? Dice, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. En la etapa de los pies entonces iba a continuar el poder civil romano.
pero se le iba a añadir otro elemento, el poder religioso unido con el poder civil. Y en el capítulo 7 se va a ampliar este punto mucho más, donde habla de un cuerno pequeño. Pero, gracias a Dios, que el sueño no termina allí. Dios tendrá la última palabra. Nota lo que dice Daniel, el capítulo 2, y el versículo 34 y el versículo 35. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Ese detalle es importante, no con mano. ¿Qué significa esa expresión? Mirando hasta una piedra fue cortada, no con mano. Y la Biblia dice que fue cortada de un monte. Fue cortada de un monte sin mano. Ya vamos a ver qué significa eso. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecho un gran monte y llenó toda la tierra. ¿Qué representa ese monte que llena toda la tierra? Pues en la explicación, en el versículo 44, está la explicación de lo que significa el monte. Dice, en el versículo 44, en los días de estos reyes, es decir, de los pies, de los 10 dedos, hierro mezclado con barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. ¿Qué representa la piedra? Cortada no con mano. ¿Y cuál es el monte de donde es cortada la piedra? Analicemos primero la expresión no con mano. Escuchen, hermanos y hermanas, preciosas visitas. Los problemas que tiene este mundo no los arregla nadie en esta tierra. La historia se está degenerando y el mundo se está desmoronando. Los políticos se reúnen, hacen planes, pero ellos no tienen solución para los graves problemas que existen en el mundo. Problemas económicos, problemas de criminalidad, problemas de estilo de vida, problemas de mucha índole. Están buscando soluciones, pero no las pueden solucionar. Demasiado complejo. Todo se está degenerando. Entonces surge la pregunta, ¿los seres humanos son los que van a traer un reino de paz y de gozo, donde todo va a funcionar perfectamente? Eso es lo que enseña el Papa Francisco. Él dice, el genio humano, la inteligencia humana podrá resolver todos los problemas del cambio climático, el problema de la pobreza, el problema de los problemas económicos de las naciones. El genio, la inteligencia humana bien aplicada con tratados internacionales, eso va a resolver todos los problemas del mundo. Y entonces se va a establecer el reino de Cristo aquí. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el reino va a ser establecido no desde adentro del mundo, sino por una intervención desde afuera. ¿Qué significa no con manos? Vamos a Hebreos 9:11. Buscamos en otras partes de la Biblia que usan una expresión similar. La Biblia se explica a sí misma. Es un principio de interpretación adventista. Y es que cuando conseguimos una parte de la Biblia a donde no se explica el símbolo, vamos a otras partes de la Biblia donde sí se explica el símbolo. La Biblia es su propio intérprete. Yo pregunto, ¿quién fue el que inspiró toda la Biblia de comienzo a fin? El Espíritu Santo. Yo pregunto entonces, ¿el Espíritu Santo colocó todo lo necesario en la Biblia para interpretar todo texto de la Biblia? Sí. El Espíritu Santo sabía qué había que colocar en la Biblia para entender cada parte de la Biblia. La Biblia es su propio intérprete, comparando un texto con otro texto. Así que Hebreos 9:11 nos va a ayudar a entender qué significa no con mano. Dice allí, hablando del santuario, yo pregunto, ¿quién construyó el santuario en el desierto? Moisés. ¿Quién construyó el santuario celestial? ¿Fue alguna mano humana?
que construyó el santuario celestial? No. Noten Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y más perfecto tabernáculo? ¿El que está ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué clase de tabernáculo es ese? Dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No hecho de manos significa que no es algo hecho por el hombre, sino por Dios mismo. Yo pregunto, ¿quién le dio el cuerpo glorificado a Jesús cuando resucitó de los muertos? Su Padre le dio su cuerpo glorificado. Noten Marcos 14 y el versículo 58. Marcos 14 y el versículo 58. Dice, estos son los enemigos de Jesús, cuando lo están acusando. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo nació de una madre, nació con carne humana, sí o no? Sí. Vino por proceso de procreación, fue implantado, sí, en el vientre de María, pero nació con un cuerpo mortal, sí o no. ¿Su cuerpo era mortal? ¿Su cuerpo era débil? Sí, su cuerpo era débil. ¿Se cansaba Jesús? Se cansó tanto una vez que estaba durmiendo una tormenta como la que hubo aquí en Barcelona. Y Jesús tranquilo, durmiendo. Imagínense cómo estaría de agotado Jesús. Tremendo. Es decir, el cuerpo con el que nació Jesús era un cuerpo mortal porque murió. Era un cuerpo débil. No tenía la fuerza de la raza original. Pero ¿con qué clase de cuerpo resucitó Jesús? ¿Con un cuerpo que heredó de María? No, porque sigue diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, que está hablando de su cuerpo que recibió a través de María, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué significa hecho sin mano? Significa por un milagro de ¿quién? Por un milagro de Dios. Cuerpo incorruptible e inmortal. Así que, ¿qué significa eso en Daniel 2:45 cuando dice un monte donde hay una piedra cortada no con mano? Significa que el clímax de Daniel, el capítulo 2, no es los seres humanos por medio de su inteligencia y su genio y su sabiduría van a resolver todos los problemas de la enfermedad, de la pobreza, el cambio climático, y entonces va a haber una sociedad ideal aquí en la tierra. No. La historia va a terminar por una intervención directa, milagrosa, sobrenatural en la segunda venida de Cristo Jesús a este planeta, para entonces establecer un reino que nunca se corromperá. ¿Quién representa la piedra? A Jesús. ¿De qué monte es cortada la piedra? 1 Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, era monte, en Sión, la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo va a terminar la historia? Va a terminar la historia de una forma sobrenatural, milagrosa, con una intervención de Cristo Jesús en este mundo para establecer su reino eterno. Ahora, haciendo una última aplicación, ¿les quedó claro lo que estudiamos? ¿Ven el método histórico? Yo pregunto, ¿se ha cumplido todo al pie de la letra? ¿Cómo sabía Daniel en el año 605 antes de Cristo, cuando fue este evento, 605, 604? ¿Cómo sabía él que después de Babilonia iba a haber un Medo-Persia, iba a haber un Grecia, iba a haber un imperio romano, luego el imperio romano se iba a dividir y se iba a unir la iglesia con el poder civil? ¿Cómo sabía Daniel todo eso? Se las adivinó. Solo un Dios que conoce el futuro puede revelar esto.
Noten lo que dice Mateo 21, 44. Mateo 21 y el versículo 44. Esta es la aplicación personal e individual de lo que hace la piedra con la imagen. Dice allí en Mateo 21, 44, está hablando Jesús de sí mismo. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Es decir, cuando tú caes sobre Cristo, tu yo, tu egoísmo se quiebra, se rompe. Pero ¿qué sucede si nosotros no caemos sobre la piedra? Sigue diciendo, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es decir, nosotros podemos escoger o caer sobre la piedra para que la piedra quiebre nuestro egoísmo, para que la piedra quiebre nuestra pecaminosidad. Pero si no sucede así, entonces cuando Cristo venga, la piedra caerá sobre nosotros. Como dice en Apocalipsis 6, los impíos van a clamar que las piedras caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del Señor Jesucristo. Otra ilustración que usa la Biblia es lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que el Mesías iba a venir y él iba a purificar con fuego. Pero luego dijo, el que no es purificado con el fuego finalmente lo consumirá cuando Jesús venga. Es decir, esta historia no solo tiene que ver con grandes imperios, sino que tiene también una aplicación personal de cada individuo dentro de esos imperios, dentro de esas naciones. Dios nos llama a caer sobre la piedra como sucedió con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre orgulloso, altanero, jactancioso, mucho peor que Donald Trump. Pero si hubo esperanza para Nabucodonosor, hay para Trump también. Pero ¿qué clase de hombre llegó a ser Nabucodonosor cuando cayó sobre la roca? Dócil, manso, humilde, respetuoso de los derechos de sus ciudadanos. Pasó durante los últimos 7 años de su vida. Tuvo una transformación radical. Y cuando Cristo venga, Él no va a ser uno de los que va a decir, caigan las rocas sobre mí, sino que va a decir, he aquí, este es mi Dios. Le he esperado y Él me salvará. Oh, hermanos y hermanas, el mundo está en proceso de desintegración, pero Cristo viene pronto. Consagremos nuestras vidas a Él. Entreguémonos cuerpo, alma y espíritu a Él, para que cuando Él venga podamos recibirlo con brazos abiertos y llegar a ser miembros de su reino por los siglos de la eternidad.